Saludos, amables televidentes. Qué bueno reencontrarnos con ustedes para seguir compartiendo su espacio Visión Integral como cada domingo por Radio América. Recordar que estamos para New York, New Jersey, Connecticut a través de TV Quisqueya, canal 1096 de Óptimo, y también a través de TV Claro 1012. Así es que, Luis, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Juan. Buenas, me siento bien. Qué bueno, Bien, qué bueno. ¿y tú qué tal? ¿Y tú qué tal? Sentirse bien cuando hay tanta gente sintiéndose mal es importante, porque la cantidad de gente que se está infectando, la cantidad de gente que uno llama y que se sorprende cuando le dice que está atravesando por esa situación es increíble. Ahorita vamos a hablar de ese tema, pero uno dice, si no me ha pasado todavía, pues la cosa anda muy bien. Todos nos estamos tratando de cuidar, pero en algún momento cualquier descuido puede ser que tú te puede infectar, ¿no? Y entonces si estamos bien, si no nos ha pasado nada, porque lo que dice la gente después que pasa por esa situación es increíble. Lo que puede contar de la situación que vive cuando es infectado por el COVID. Esos días son duros y difíciles. Y tú oyes una narrativa de uno de ellos y es increíble como el shock que uno, con el shock que uno queda de la situación tan Desgarrador, calamitosa de cierta desgarrador. manera. Y cuando están ocurriendo tantos casos, y entonces hay algunos, bueno, no todos los casos van a tener la misma dimensión, la misma repercusión. Y entonces hablamos del caso de Víctor. Víctor. Lamentablemente falleció esta semana. Fallecen todos los días, fallecen dominicanos y dominicanas, pero Víctor, por la trascendencia como artista, lo que fue, muere apenas iba a cumplir ya 71 años. Todo lo que aportó a la música, al folclore dominicano, a la bachata, al merengue, desde los años 70, venir desde 7 días con el pueblo, ese primer grupo, Nueva Forma, con José Antonio Rodríguez, con los artistas que en ese momento le acompañaron en ese grupo, Sonia Silvestre. El país ha perdido un ser humano bueno, un ser humano amable, amistoso. Yo llegué a conocer, tengo el privilegio de que llegué a compartir con él en varios momentos. Recuerdo cuando lo nombraron por primera vez, cuando fue nombrado en 1996, en el primer gobierno de Leonel Fernández como secretario de Estado de Cultura. Ahí establecimos muy buena relación, eso se mantuvo durante mucho tiempo, hasta de vez en cuando nos comunicábamos, y llegué a compartir con él varias veces, y son de las muertes sentidas, que tú dices, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué tenía que ocurrir? ¿Por qué a él? Pero así es la vida, así es. No, de verdad que ha sido un dolor y se manifiesta. Un duelo nacional. Sí, internacional, y aquí en la República Dominicana se manifiesta con muchas personas que llegaron a tratarlo, llegaron a conocerlo de una manera que se siente a profundidad lo que es un golpe tan terrible para lo que es la comunidad artística en la República Dominicana, lo que es, digamos, todo el que tuvo la oportunidad de compartir con él en la parte artística, en la parte política. Y él no tenía ni que una generación. Luis compartía, Víctor compartía con todas las generaciones. Con todas las generaciones. Tenía esa facilidad, Juan José, para penetrar, para poder llegar, ¿verdad?, a muchas personas que inmediatamente él podía hacerlo parte de lo que era la dinámica de esas personas que acababa de conocer. Una parte que yo nunca voy a olvidar de él. A mí me tocó también, no sé, igual que tú, estar en la presidencia de la República cuando él entró, y dada mi posición, que era toda la parte financiera, por ahí tenía que pasar casi toda la gente y uno hacía amistad, y ahí hicimos una gran amistad y tuve, digamos, la dicha de conocer
una persona extraordinaria, un hombre extraordinario, un hombre con unos sentimientos que hasta al hablar tú te dabas cuenta que brotaba sinceridad en lo que decía. Hasta la forma de hablar. Un hombre que estaba muy claro de lo que era la situación, ¿verdad? En términos políticos, la situación en términos educativos que tenía la República Dominicana en ese aspecto. Por lo tanto, muy firme en su convicción, una definitivamente, persona siempre con las mismas posiciones, la misma firmeza en lo que es su pensamiento. De verdad que una gente que uno pudo valorar porque siempre Víctor tenía esa forma tan humana de tratar a uno, de distinguirlo. O sea, es como una gente como que vivía sin ningún tipo de complejos, sin ninguna... de esta gente como que llevan una vida sencilla, modesta, una persona complaciente, una serie de virtudes que les adornaron, que realmente las pérdidas de él, pues las vamos a lamentar, las vamos a sentir por mucho tiempo. Que Dios les tenga en gloria, que vaya al lugar que él se merece, porque así como vivió, yo creo que así se le debe tener un lugar reservado donde quiera que esté. Definitivamente. Murió un grande Juan José. Murió un hombre bueno. Así es. Mira, Luis, yo quise mencionar la muerte además de Fremio. Fremio, le decían Fremio el Loco, y es una persona que lo conocí en el año 90, por ahí merodeando el Congreso de la República. Yo trabajaba allá en ese momento. Y siempre se mantuvo entre el Congreso y el Palacio de Justicia. Conocía a todos los abogados, conocía a todos los legisladores durante muchísimo tiempo. Una persona que para algún momento tuvo una demencia, fue estudiante de Derecho, pero tuvo una demencia muy joven. Pero era una persona con unos niveles de información. Él sabía todo lo que estaba ocurriendo en el país a cada momento y conocía a todo el mundo. Es más, él comía en el Congreso y además tenía una pequeña beca que yo en algún momento, cuando trabajaba ya en el área de contabilidad, era que le pagaba esa beca. Algunas personas lo mencionaron, algunos legisladores, algunos abogados, porque fue una persona de estos personajes pintorescos que se mantuvieron sobre todo en el Congreso durante tantos años, y de verdad que me dio mucho pesar porque él siempre hablaba conmigo. De política estaba informado al dedillo y sabía todos los problemas de todos los partidos políticos. Tú te podías sentar a hablar con él de cualquier tema, sobre todo político. Y vi ahí su fallecimiento, estaba en un asilo ya, y de verdad que también lamenté la muerte de Fremio. Porque lo conocí y tuve que, durante varios años, tuve que todos los meses entregarle un chequecito de beca. Y ese era el primero que iba a cobrar cuando teníamos que pagar allá la beca. Y la verdad que yo pensé que había fallecido, sin embargo, me di cuenta por algunos tweets que vi que pusieron algunos legisladores y algunos abogados de que Fremio fallecía también en esta semana. Pasando al COVID-19, Luis. Así es. Ya estamos hablando de más de 14 millones contagiadas a nivel del mundo. Estamos hablando de más de 600,000 personas que han fallecido. Estados Unidos sigue con más del 25%, 3 o 3.6 millones de contagiados, mucho más de 130,000 muertos. América Latina y sobre todo América del Sur, ¿verdad? ¿No? Así es. Es el centro de la epidemia, el caso de Brasil, preocupante, más de 70,000 personas fallecidas, más de 1 millón de personas contagiadas, el caso de Perú, el caso de Chile y el caso de la República Dominicana. Preocupante, yo creo que es el momento de mayor preocupación, es el momento que el enemigo es más peligroso. Y siendo el enemigo más peligroso en estos momentos, es que la gente tiene que entender que ese enemigo peligroso, hay que tenerle miedo y no se puede jugar con él. Entonces estamos hablando ya que aquí tenemos en más de 200,000 pruebas que se han aplicado, más de 52,000 personas infectadas y ya tenemos casos activos más de 25,000, cerca de 1,000 personas ya fallecidas y eso es preocupante.
se han recuperado, ok, 24,000, pero ya tener cifras en un día de más de 1,400 personas es mucho. Y 29 personas fallecidas en un día. Yo creo que ya a toda la familia o le ha tocado una muerte o le está tocando una persona contagiada. Y si se disparara la cantidad de pruebas, así mismo se va a disparar la cantidad de personas que están contagiadas en este momento. Definitivamente que es una situación delicada que ha impactado de manera fuerte, dura, lo que es a diferentes sectores, ya sea desde el punto de vista amistoso, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista político. Artistas, o sea, definitivamente que ha sido a un sector que de alguna manera su paso por esta tierra dejaron muchas huellas positivas y dejaron mucho cariño, ¿verdad? Que lo hicieron personas con condiciones realmente extraordinarias en algunos aspectos. Ahora, la velocidad, Luis, la velocidad, preocupa la velocidad con que va esto. Fíjate que nosotros no hemos logrado, o sea, la curva sigue creciendo, ¿eh? Sí. Nosotros, la curva es disparada hacia arriba. Entonces, ¿cuándo vamos a tener aplanamiento? ¿Cuándo va a descrecer? Entonces, aquí no se ve. O sea, se preveía que esto iba a ocurrir después de las elecciones y ahí está. Estamos hablando a 2 semanas de las elecciones, ¿verdad? 2 semanas. 2 semanas. Entonces, fíjate cómo la curva sigue en orden ascendente y no se ve la posibilidad de que se empiece a aplanar un poco para que empiece a descender. Entonces, en estos momentos, fíjate cómo ya tenemos que volver al estado de emergencia. Por suerte, en este momento que ya se aprobó, por suerte, todo el mundo está de acuerdo. No hay voces disidentes y eso es importante en este momento, porque el tema político, que era la contaminación, contaminaba el tema sanitario, ya desapareció. Y ahora todo el mundo está en la misma situación, ¿correcto? Y ponerse de acuerdo es mucho más fácil. Esa coordinación de las autoridades de salud del gobierno actual con las comisiones de salud del gobierno que entra, están coordinando todo esto, la unificación en el Congreso de la República, diputados, Cámara del Senado, entonces no hay ningún problema. Digo, problema para ponerse de acuerdo y entonces es mucho más fácil cuando estamos de acuerdo hacerle frente a la situación. Los comerciantes están estableciendo cuáles serían los días de toque de queda, los empresarios. Lo que todo el mundo está de acuerdo aquí, que no podemos seguir en medio de esta situación sin tomar medidas más drásticas, yo digo, Luis, porque si la situación hoy es peor, es más delicada que cuando iniciamos y tomamos medidas de toque de queda desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, yo digo que las medidas tienen que ser más drásticas porque la situación que tenemos es más complicada en este momento, en términos de contagio y cantidad de personas que están falleciendo. Es decir, definitivamente es mucho más compleja en todo el sentido de la palabra, Juan José. De tal manera que ya hay que tomar esto seriamente. La situación es seria y eso amerita que se le dé un tratamiento, ¿verdad? En función de lo que es, digamos, la relevancia que eso tiene para la sociedad dominicana. De tal manera, entonces, que nosotros, ¿verdad?, nos veamos siempre en ese espejo de hoy en adelante, para que la sociedad dominicana sea reflexiva definitivamente, que para la sociedad dominicana el arte también sea una expresión de manera de lo que es la parte más interesante que desde el punto de vista social uno pudiera ver, ¿verdad?, desde cualquier punto de vista. De manera ahí vamos a ver, Luis, ahí vamos a ver, sí, Luis, ahí vamos a ver la coordinación de las medidas. Hay algunos que han cuestionado que no deben ser los 45 días porque eso pasa ya a lo que es al próximo periodo de gobierno, las próximas autoridades, pero hay que
hay que mantener esa coordinación y seguir con o sea, quien ha estado hasta ahora liderando el tema ha sido el ministro de Salud, hasta que ya el estado de emergencia entra en funcionamiento, ¿no? Que se aplique el estado de emergencia con todas las restricciones y con todas las medidas que se entiendan. Y entonces, el tema del comportamiento social. Si la gente no entiende, el presidente de la República en esta semana habló del tema de una manera tan sencilla, es decir, señores, es un asunto de todo. Mire el nivel de responsabilidad suyo ante usted, ante su familia, pero la gente no puede permanecer en su casa, porque vamos a echar hacia atrás, se van a cerrar los negocios de nuevo, vamos a seguir con las medidas y la supervisión de las medidas. Habrá toque de, o sea, fíjate cómo el país no puede como dar marcha atrás en términos económicos, por todo lo que puede implicar, pero la gente tiene que hacer conciencia de esta realidad y evitar los conglomerados sociales. Usted no se va a morir porque usted dure 3 meses en su casa encerrado. Usted se va a morir si sale y se contagia. Usted no le va a pasar nada si no se va a tomarse un trago, una cerveza o a juntarse con amigos en la calle. Usted no le va a pasar nada. Piense en lo que le puede pasar y piense en lo que usted puede hacer con su familia, con esos niveles de roce y de aglomeración social, que hay que mantener esa distancia. Definitivamente que esa es una reflexión, Juan José, muy inteligente, muy certera, que espero que los que nos están viendo, pues reflexionen, ¿verdad?, en esas palabras tuyas, de manera con mucho nivel de conciencia, que has hecho y con la facilidad que lo logras para que le lleguen a la gente, a las personas que le han llegado, que yo sé que le han llegado a la mayoría que nos están mirando ahora. Reflexionen con esas palabras, reflexionen de tal manera que tenemos que seguir nosotros adelante. Hay que seguir adelante y superar todos aquellos obstáculos que se nos presenten en nuestro desarrollo, ¿verdad?, diario, nuestro desarrollo, digamos, de la medida más micro, porque más el país tiene que continuar. Sí, ¿Tú te imaginas que tengamos que cerrar en medio de los pronósticos que hay económicos, cerrar el país de nuevo? No, cerrar la frontera. ¿Tú te imaginas cerrar el turismo? Cerrar el comercio de nuevo. No. Esa es la situación que la gente tiene que ver. Ese es un retroceso increíble. Entonces la gente tiene que hacer conciencia de esa realidad. Ese es el gran problema, que uno entiende que lo dice por todos lados el gobierno, las autoridades, y la gente sigue como que no está pasando absolutamente nada. Ojalá que reflexionemos, ojalá que la gente asuma esto con el nivel de compromiso con el país, con el país. Y en estos momentos, Luis, tenemos que hablar un poquito así o mencionar lo que es en esa continuidad del Estado, porque el gobierno gobierna, valga la redundancia, hasta el último día. Entonces el presidente de la República ha estado inaugurando obras importantes. Yo quiero resaltar la inauguración de la planta de tratamiento de la Sursa por la implicación que tiene en términos sociales, en términos medioambiental, un costo de 7.000 millones de pesos, y estamos hablando de que va a contribuir al saneamiento de la Sursa, del río Osama Isabela, va a beneficiar una población de todos esos barrios de la zona norte, de la parte norte de la ciudad, de más de 450.000 habitantes. Producirá 138 metros cúbicos de abono, de abono orgánico, de agua, y producirá abono orgánico para uso agrícola, biogás para la generación de energía. También el presidente de la República ha estado inaugurando algunos hospitales, resaltar el caso del hospital de Bonao y algunas otras obras más que estaban en la fase final y que el presidente quedaba por inaugurar. Yo creo que se seguirá inaugurando hasta los últimos días. Yo creo que es importante continuar sobre todo la inauguración de los hospitales, que son varios de ellos que aún quedan por inaugurar y muchas obras que aún quedan por inaugurar. Hay otra parte también, José, bien en ese sentido, y es que además de la promoción a todas esas obras, también hay que
darle un poco más de énfasis a la parte educativa, a la gente, ¿verdad? Para que puedan tener conciencia y responsabilidad en que esos recursos, ¿verdad? Son de ellos, son del pueblo y que por lo tanto deben colaborar, ¿verdad? En el mantenimiento que eso requiere, que nosotros pongamos siempre la primera arena, la primera bolita, de tal manera que eso sirva para todos los que nos están mirando, los que están a nuestro lado en un autobús, sepan que tenemos esa responsabilidad de tipo social, de cuidar eso y de educar a los que nos ya quedan. en otro momento se habían inaugurado plantas de tratamiento en ese mismo sector. Estamos hablando de una inversión millonaria, lo que va a implicar el saneamiento de los ríos. Estamos hablando de 138.000 metros cúbicos de agua que se van a vertir en el río Sama Isabela. Y todas las cosas, el abono orgánico, como decíamos, el biogás. Y es una obra que la gente tiene que cuidar, proteger. Otra cosa, Luis, el tema de la Junta Central Electoral ya ha entregado los pergaminos que proclaman como ganadores de las elecciones pasadas al presidente y a la vicepresidenta de la República. Creo que es importante, concluye como todo ese proceso. Ahora faltan a los diputados, a los senadores, pero ya proclaman a Rafael Abinader Corona y a la señora Raquel Albaje, la doctora o licenciada Raquel Albaje. Yo creo que ya se concluye como con esa parte. Insisto que ahora falta lo otro. Todavía en esta semana hemos tenido situaciones que se han presentado con el tema de los senadores, con el tema de los diputados, protestas que se dieron, la lentitud del conteo, lo que ha ocurrido en la Junta del Distrito, no puede avanzar una Junta, no puede avanzar en unos cómputos cuando el 50% de las actas llegan descuadradas porque la gente no supo sumar. Así mismo, un problema de suma. Todo ese descuadre hizo lento este proceso. Hubo que ir a las boletas físicas, hubo que ir a los cuadernillos para hacer la suma, para ver, o sea, fíjate que eso es bastante complejo. Ya se dieron a conocer los candidatos ganadores, sobre todo en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional, que era donde había mayor presión. Eso ya como que despeja todo. Ya lo que hay que esperar que le entreguen su pergamino de reconocimiento. Esto ya un poco baja la tensión. Estas son dos leyes que tendrán que en algún momento, la ley electoral y la ley de partidos políticos, que tendrán que revisarse por todas las fallas y todas las contradicciones que tienen, pero este proceso prácticamente concluye con la proclamación, ya le entrega los certificados de quienes resultaron ya ganadores en este proceso electoral a nivel presidencial y a nivel del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Ahí está el listado ya definitivo. El PRM tiene mayoría en el Senado, va a tener 18 senadores, el PLD 6, la Fuerza del Pueblo con sus aliados 5, el Partido Reformista 1, el Dominicano por el Cambio 1, el BIS 1, y creo que ahí es que más o menos están los 32 senadores. En la Cámara de Diputados la composición es diferente, la analizaremos más adelante, pero te dice que el PRM parece, según la proyección, que va a tener mayoría también en la Cámara de Diputados. Así es. José, en esa tónica también tenemos nosotros como sociedad que asimilar en términos también de aprendizaje para que algunos errores que se cometieron en el proceso no se vuelvan a repetir y de forma tal que eso enriquezca mucho más la democracia dominicana. Yo creo que nosotros no vamos a tener unas elecciones nunca como esta, porque no creo que podamos volver a tener una elección en medio de una pandemia. Bueno, no vamos a tener otras elecciones que se suspendan en medio del proceso. O sea, yo creo que ese tipo de cosas aquí no van a ocurrir otra vez. No vamos a tener tantas elecciones juntas. Ahora, aquí lo que vamos a ver es que revisar la ley, porque hay que ver si la Junta puede seguirse responsabilizando de un proceso interno de los partidos políticos. Hay que ver si eso es posible más adelante. Habría que revisar el método de Hong, porque hay muchos partidos también que han reclamado de que no es lo mejor, aunque yo creo que es lo más democrático, pero hay diputados ahí que salieron con el doble el tipo de votación que candidatos que salieron electos, porque es el voto partidario primero. Pues son de las cosas que hay que ver en algún momento. Lo que yo estoy seguro que esa ley sí tendrá que revisarse. Las dos leyes, por el nivel de contradicción que tienen y de decisiones que hubo que tomar para salvar un poco la situación de la ley. Sin embargo, ya
el presidente de la Junta califica las elecciones como heroicas, marcando un hito en la historia de la República Dominicana. ¿Qué le parece? Bueno, son históricas. Definitivamente que si lo vemos Ahora, así, heroicas no son, históricas. pero no heroicas. O sea, no pueden ser heroicas estas elecciones. Yo creo, pueden marcar un hito por la situación que no hemos visto muertos. Yo creo que Creo que la Junta termina bien al final, porque terminó el proceso, tenía que terminar bien necesariamente, pero cuántos tropiezos y cuántas metidas de pata, cuánto sobresalto en estas elecciones, en todos los procesos que vivimos. Sí, ¿no? Y sobre todo con muchas debilidades, Juan José, en parte del personal, ¿verdad? Que se estaba utilizando. Hay muchas debilidades en ese sentido. Por eso uno se encuentra que habían errores de suma. Sí, errores de suma. Se encontró uno en ese sentido. Porque tener un personal calificado, ahí un poco entiendo que mucha gente desertó, no hubo forma de poder instruir a un personal presencialmente como se hacía, sino a través de las plataformas digitales. Es muy complejo, pero la Junta realmente, pues, en algún momento ya esta Junta va a salir. Tuvo mucha responsabilidad con cosas que pasaron. Mire, entran muchos diputados nuevos. Yo estoy mirando la composición del Distrito Nacional y la composición del Gran Santo Domingo. ¿Cuántos jóvenes entran a formar parte de la Cámara de Diputados? Y en el mismo Senado de la República hay una gran renovación. Creo que en el distrito solo 4 diputados o 5 repetían. Creo que 4 o 5 nada más repetían. En la circunscripción, 3 que era donde más repetían 3. Y creo que 2 en la circunscripción número 1 y en la circunscripción 7 repetían, creo que de 18. Hay una gran renovación y sobre todo gente muy joven y con mucha capacidad. Yo creo que eso es importante. Y a nivel nacional parece que se dio una gran renovación de los candidatos, de los diputados electos en la provincia. Y ahí hay un tema. Muchos de ellos se están poniendo adelante, sí. Queremos dejar estos privilegios de lado. Vamos a ver qué va a pasar con el tema de los privilegios. El salario es el salario. Los viáticos en algún momento, bueno, se pueden entender. Lo del barrilito, eso parece que va a tener alguna dificultad de que se pueda mantener. Ahora, las dietas y los viáticos excesivos tendrá que revisarse. La exoneración de los vehículos, ya que nos lo están planteando y han dicho, no quiero exoneración. Entonces no pueden ser 2 exoneraciones abiertas cada 2 años. Posiblemente se mantenga uno, pero tampoco abierta. ¿Sabes? Son de las cosas que yo creo que van a ser importantes. El tema de la Cámara de Diputados el Congreso tiene su propia ARL. ARS, perdón. ARS. Tiene su propia aseguradora de salud. Maneja sus propios recursos de riesgos laborales, mantiene su propia aseguradora. Entonces, todo eso hay que verlo, qué va a pasar. Y sobre todo el rol, redefinir el rol de los diputados, que yo creo que se ha distorsionado en los últimos años. Definitivamente que son aspectos que hay que poner la atención, ¿no? Porque van a ver, mientras tengamos democracia, ¿verdad? Vamos a tener nosotros procesos electorales. Y tenemos que ir tomando en consideración lo que es el aprendizaje que hemos tenido de estas últimas elecciones, ¿verdad? Para evitar que se vuelvan a repetir. Porque algunas de las que se dieron, vuelvo y te repito, son un tanto vergonzantes en ese sentido. Vergonzante en el sentido de que yo no concibo que en el personal, ¿verdad?, que se utilice, no sepa sumar. Ya. Y Luis, yo decía, su propio seguro, su propia aseguradora de riesgos laborales, pero su propia AFP, que era lo que quería puntualizar, su propia aseguradora de los fondos de pensiones. Entonces, eso es un tema, que es un privilegio que mucha gente lo cuestionó y que es un privilegio irritante. Entonces, todo eso tiene que verse en algún momento, porque hay cosas ahí que posiblemente tiendan a desaparecer, porque van a haber iniciativas en esa dirección. Luis, continúa la designación de los funcionarios del gobierno a través de
de Twitter, ha sido la modalidad del presidente. En esta semana estamos hablando de que se define ya el ministro administrativo de la presidencia, que uno lo veía venir. El caso que así llama la atención del ministro de la Fuerza Armada, yo creo que llama bastante la atención, el general Díaz Morfa. A mí de repente me cogió de sorpresa. Yo creo que quizás dando una cuota de poder al presidente Hipólito Mejía. Y lo que tiene que ver con Valdés Alviso, que va a permanecer con su equipo frente al Banco Central por un periodo más, por un tiempo más, no sabemos, creo que la ley dice que son 2 años para el cual puede ser designado. Entonces, parece que el gobierno pensó bien, aunque hay gente ahí que no está muy conforme en el equipo de gobierno, de que era importante que el actual gobernador del Banco Central permaneciera un poco más, porque él es un símbolo, vamos a decir, de estabilidad, por decirlo de alguna forma, en los últimos años. 22 años en el Banco Central. 22 años, está de 94 con una pausa de 4. Sí, y hay que reconocer que en la mayoría de los casos presenta una hoja de servicio, presenta, digamos, una serie de aspectos que ha logrado, que le han dado al banco, ¿verdad? La economía del país ha evolucionado bien, la estabilidad, control de la inflación, el tipo de cambio. O sea, yo creo que eso es ahí están los resultados y por eso parece que no se quiere arriesgar en hacer cambios en esa dirección. Seguiremos mirando en los próximos días la designación de funcionarios a través de las plataformas digitales, esa va a ser la modalidad, pero permite, yo lo veo como algo positivo, permite que la gente pues se quite la presión lo decíamos la semana pasada, y que la gente vaya definiendo los equipos con el cual va a ir a las instituciones. Lo que no veo muy bien es la comisión de recursos humanos. Yo no sé si recibiendo currículum, pero esas comisiones para un gobierno son complicadas. Es una comisión de recursos humanos, creo que así que se llama, ¿no? De personal, algo así. Pero eso es bien complicado. Solo hizo el PLD en su primer gobierno y después tuvo que quemar como 2 camiones de currículum porque no hubo forma de darle seguimiento a eso. Luis, la visita de Hipólito Mejía al presidente de la República, Danilo Medina, al Palacio. Él parece que había hecho una promesa al presidente de que lo iba a visitar al Palacio cuando perdiera el PLD las elecciones. Bueno, el presidente lo recibió, le pidió una cita, ¿qué va a hacer? Y dice que pidió permiso al presidente electo y cumplió con ella. Estuvo entonces el presidente Hipólito Mejía visitando al presidente de la República. Bueno, yo pienso que también fue un buen gesto, ¿verdad? Que eso se diera y que la población también, ¿verdad? De alguna manera tuviera esa información de primera mano, que en términos de la democracia es un elemento, ¿verdad? Que le aporta mucho, de que los líderes políticos, digamos, puedan hacer sus encuentros, sus reconocimientos, ¿verdad? Muy bien. De acuerdo contigo. De acuerdo contigo, Luis, lo que uno no entiende es cómo al final, cuando tú sales y vas a dar unas declaraciones frente a funcionarios del gobierno, tú dices que para afuera que van. O sea, eso es como una burla. Tú vas a mi casa y cuando te despiden, entonces tú te burlas de mí, porque esas son de las cosas. Si no se dan, parece que no es Hipólito Mejía. O sea, parece que son de las cosas que para que se sepa que fue Hipólito Mejía, él no podía terminar de otra manera que no fuera con esto. Y es lamentable que al final se termine con una burla, porque eso es de mal gusto. Yo me imagino lo que estaban ahí cuando Hipólito Mejía sale con ese tipo de cosas. Pero bueno, ese es Hipólito Mejía. Finalmente, Luis, el tema de la situación económica, parece que las remesas han tenido un buen comportamiento a pesar del COVID-19. Estamos hablando que la CEPAL ha dicho que la contracción en la economía dominicana va a ser del 5.3%, que son de los números que se han manejado, y que en América Latina será del 9.1%. El desempleo crecerá al 13.5% en la región y la pobreza será de un 37.3%, pasando de 185 millones a 230 millones en la región. Panorama sombrío, complicado, vamos a ver qué va a pasar, pero la situación es bastante difícil.
es delicada la situación. O sea, esos números por sí solos, por sí mismos, dicen las implicaciones que eso podrían tener para lo que es la economía dominicana y para lo que es los aspectos de crecimiento y de desarrollo de una sociedad en esta etapa en la que se encuentra, ¿verdad?, la República Dominicana.